Voces de la Democracia, un podcast de la comunidad IEG, donde todas las voces y opiniones cuentan. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces de la Democracia. Yo soy Daniela Bisani y para mí es un gusto compartir nuevamente este espacio contigo, agradecerte principalmente que te des este tiempo para escucharnos. El día de hoy les estaremos trayendo un tema muy interesante y a una persona invitada que nos da mucho gusto que nos acompañe y que esperamos puedan disfrutar de este episodio, así que les invitamos a que se queden con nosotros hasta el final. El día de hoy nos acompaña Edwin Reyes Tuz, quien es la persona a cargo de la coordinación de fortalecimiento en la Asociación Alternativas y Capacidades. Edwin, bienvenido a Voces de la Democracia. Muchas gracias por acompañarnos. Te cedo los micrófonos para que puedas presentarte con nuestro público y nos compartas quién eres y a qué te dedicas. Muchísimas gracias, Bisani, y hola a todas, todes y todos. Como compartió Bisani, mi nombre es Edwin Reyes, mis pronombres son él, ella, ella, y pues me siento muy contento por la invitación. Muchísimas gracias al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por invitarnos a esta conversación que va a estar muy interesante sobre temas del mes del orgullo, que pues yo estoy sumamente ya orgullosa de que se viene con todo este mes de junio. Y un poco para contarles quién soy yo actualmente coordino el área de fortalecimiento en Alternativas y Capacidades, que es una organización fortalecedora de la sociedad civil organizada en el país y defensora del espacio cívico en México. A través de Alternativas, nosotras soñamos con contar con una democracia donde todas las personas en su diversidad puedan participar, puedan expresarse, puedan manifestarse libremente sin que nada les impida estos derechos. Entonces, desde el área de fortalecimiento, nos dedicamos a fortalecer a donantes, a instituciones y organizaciones y colectivas para que logren sus objetivos en el avance de los derechos humanos y en las agendas de igualdad de género. Muy interesante, Edwin. Muchas gracias por compartirnos esta actividad que realizan. Para entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy, fíjate que cuando estaba leyendo sobre el movimiento de las comunidades, que ahora va más el término hacia poblaciones LGBTQ+, me encontré con una frase y generalmente como que concluimos con frases, pero se me hizo muy interesante porque es una frase de Simone Weil que dice: la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano porque el respeto no tiene grados. Y quiero resaltar esta parte porque fue la que me resultó de más interesante cuando habla de que el respeto no tiene grados y tal pareciera que en las colectividades el respeto se viviera por grados o se experimentara por grados. En este sentido, Edwin, ¿qué nos puedes compartir en función de los movimientos, las movilizaciones, las marchas que se dan, enlazándolo con que pues precisamente como decías, en junio se celebra el mes del orgullo, y preguntarte si este posicionamiento es vigente o cuáles son las reflexiones que nos puedes compartir a partir de estas movilizaciones? Claro, Bisani. Pues el posicionamiento del mes del orgullo es sumamente vigente en este momento y sigue siendo relevante en la actualidad. Aunque se han logrado avances significativos en la lucha de los derechos de las personas LGBT, aún persisten desafíos y formas de discriminación que requieren una atención y acción continua por parte de las instituciones gubernamentales, por parte de las personas y por parte de la sociedad en general. Y un poquito para contarte cómo surge este movimiento de la comunidad LGBT y ahora que está transitando al término de población LGBT. En junio celebramos el mes del orgullo porque conmemoramos los disturbios de Stonewall. Es importante reconocer el punto de partida de cómo surge esto. Y esto surge en el año de 1969 en un contexto donde las personas LGBTQ+, como yo, como otras personas que quizás nos están escuchando por aquí, enfrentaban una opresión sistemática y discriminación por parte de las autoridades y la sociedad en general. O sea, si tú salías a la calle, te insultaban, te violentaban, te asesinabas y asimismo las instituciones gubernamentales rechazaban y violentaban a las personas LGBTIQ+. En ese contexto, pues evidentemente las personas LGBT ya estaban muy enojadas porque estaban viviendo discriminación y en Nueva York, en el Stonewall Inn, era uno de los pocos lugares en los que las personas queer podían congregarse sin temor a ser arrestadas. O sea, ahí se iban, se tomaban su chelita, bailaban, disfrutaban, vivían su sexualidad, disfrutaban, sin importar qué les haga diferente, sin importar su orientación sexual o su identidad de género, y ahí no tenían temor de ser arrestadas porque en ese
ese contexto que te comparto, que muy violento hacia las personas LGBT, por el simple hecho de ser una persona de la disidencia sexogenérica, te arrestaban y te violentaban, ¿no? En esa ocasión, justo cuenta la historia y lo que por ahí he leído, la policía llevó a cabo una redada en el bar. Algo muy común en aquellos tiempos, como te mencionaba, pues el contexto histórico estaba bien cabrón para las personas LGBT. Y en esa ocasión, las personas LGBT no se quedaron calladas. Esta vez dijeron, ya estamos hartos, hartas, hartes de que esto nos esté sucediendo, que nos estén violentando, que nos estén pisoteando nuestros derechos, pagamos impuestos al fin y al cabo y merecemos una vida digna. Entonces, a partir de esta enojo, esta rabia digna que tuvieron las personas LGBT, se levantaron, alzaron su voz y como tal protestaron, iniciaron una protesta, estos conocidos los disturbios de Stonewall, para encontrar pues soluciones a la problemática que estaba sucediendo y a la vez rebelarse ante la situación de violencia que sucedía por parte de la policía. Y esta protesta no solo fue en ese día peculiar de junio, sino que se prolongó durante varios días y se convirtió en una punta de alza, una punta como tal de mucha llama, de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+. Y a partir de estos disturbios, marcaron el inicio del movimiento que actualmente tenemos en temas de derechos LGBTIQ+, con muchos cambios, reflexiones, muchas cosas, porque al fin y al cabo es un movimiento. Pero esto que sucedió, este movimiento, esta rebelión, esta digna lucha, fue el punto de inflexión por la lucha por la igualdad y la visibilidad de las personas homosexuales, bisexuales, personas trans y personas queer. Eso es algo muy, muy importante. Y en México, porque esto no es de ahora, si bien pareciera que ya es algo como que mucha gente a veces escucha, es que esto está de moda. No, no está de moda. Más bien es visible porque gracias a las políticas públicas, gracias a que el contexto actualmente que vivimos en el 2023, en este siglo, es más habilitante para que una persona LGBT sea visible, para reconocer los derechos, etcétera, de las personas. Por eso estamos hablando más del tema, se escucha más, estamos siendo más visibles. Pero antes, como yo les compartí en este contexto histórico, la situación estaba cabrona y por lo tanto no podía ser tan visible y ejercer tus derechos. En México, este movimiento se detonó en el 28 de junio de 1979, cuando se llevó a cabo la primera marcha del orgullo aquí en la Ciudad de México. Y este evento fue inspirado por los disturbios de Stonewall, que como ya les compartí, ocurrieron en Nueva York en 1969 y también fue un punto de inflexión para iniciar la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en México. Y este movimiento pues ha crecido como una ola en varios estados del país y se ha convertido en una conmemoración anual que se realiza en diferentes ciudades del país en el mes de junio. Así es, muy extenso todo el contexto que nos has compartido y muy interesante, y rescato cosas que creo que son relevantes. Mencionas algo que destaco, que es la vida digna, ¿no? Y efectivamente esto ha sido como a empujones, que se ha visibilizado, que se ha llevado cada vez más a un mayor respeto de los derechos humanos de todas las personas, pero que aún siguen resistencias para ciertos grupos. Y pues bueno, las comunidades, las poblaciones LGBTQ+ son unos de estos grupos. Bueno, a pesar de que la legislación, ¿no? O sea, mencionaba las políticas públicas, en el 2000 apenas empieza como una legislación precisamente contra la discriminación, llega a ser a grado constitucional, donde se especifica que no se permite en el Estado mexicano la discriminación por sexo, raza, género, preferencia sexual y demás, ¿no? Ahí viene todo el desplegado, pero pues tal pareciera que todo ese camino que se ha venido haciendo desde el papel, desde los escenarios políticos, desde los escenarios sociales, no acaba siendo suficiente, ¿no? Y por eso pues seguimos hablando de estos temas y efectivamente no es que estén de moda, sino creo yo más bien que ya no tendríamos que estar hablando de esto porque pues los derechos de todas las personas ya están sustentados, ¿no? En una norma. Y bueno, Edwin, que nos pudieras compartir, porque creo que muchas personas no lo tenemos claro, ¿cuál es el significado del acrónimo LGBTQ+ y por qué se identifica con la bandera del arco iris?
Ay, muchísimas gracias, Visani. Y va muy ligado a lo último que mencionaste sobre el tema de la visibilidad, porque esto parte de una premisa: lo que no se nombra no existe. Y eso ha sucedido históricamente en nuestra sociedad, justo con el derecho al voto de las mujeres, que a mí me vuela muchísimo la cabeza saber que las mujeres no podían votar, claro, por un contexto histórico patriarcal en el cual las mujeres eran sobajadas y eran una nada en ese contexto histórico por parte de los hombres, pero también porque nuestra Constitución no estaba escrito el tema de mujeres, solamente Sí. estaba para los hombres. Entonces, ahí parte un poco esta premisa de lo que no se nombra no existe, y de ahí es la importancia de visibilizar, de que constante hablemos de estos temas, de que constantemente digamos quiénes somos, dónde estamos y qué espacios estamos ocupando, porque también tiene que ver que justo hay estudios que mencionan de impacto psicoemocional de la discriminación. 40% de la población LGBT, sobre todo en adolescentes, se suicida por todo el tema de la discriminación y violencia que viven a lo largo de su vida. Yo como persona LGBT he vivido bastante discriminación y violencia en algunos contextos, y a partir de ser visible, uno como tal da un anuncio a la otra persona de decir: aquí estoy, no estás solo, no estás sola, no estás sole, estamos juntos y juntas y juntes, y hay personas como tú que también estamos en otros espacios, que tenemos una vida amorosa, que nos estamos juntando con otros amigos y amigas, que a pesar de un contexto que a veces no es tan bueno para que podamos ser libres y que podamos amar, hay personas como tú y como yo que estamos ocupando estos espacios. Y parte de esta visibilidad es por ello que sí existe el acrónimo LGBTQ+, que representa como tal a esta diversidad de identidades, de expresiones de género y de orientaciones sexuales que existen como personas que estamos habitando en este planeta Tierra. Y esto tiene que ver con el reconocimiento que la sexualidad, más bien a veces hay personas que entienden la sexualidad como el tener relaciones sexuales o como una cuestión muy homogénea, o cuestiones ya como que dicen, pues la sexualidad, ¿qué onda con eso? La sexualidad es algo diverso, son todas las decisiones que tomamos, son nuestro, por ejemplo, desde el momento en que nos levantamos y decimos: quiero ponerme tal ropa, quiero expresarme de tal manera, ay, es que vi a alguien y se me hizo guapo, guapa, o de repente siento ahí como cosquillitas, o de repente me empiezo a tocar para sentir placer, etcétera. Esa es la sexualidad. Es desde todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, estamos habitando la sexualidad. Y parte de la sexualidad son estos componentes, que es la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Como tal, son las identidades y orientaciones que abarca las letras LGBTQ+, y que pretende como tal el reconocer esta diversidad, ¿no? Que no solamente existe la heterosexualidad, sino que más bien existe como orientaciones sexuales la bisexualidad, también existe la homosexualidad, que también existen las personas trans, las mujeres trans, los hombres trans, las personas queers, las personas intersexuales. Y a partir de este reconocimiento de la diversidad, la bandera del arco iris, que es muy, muy famosa a nivel internacional, esto es un símbolo que reconoce como tal esta representación de la diversidad. Desde ahí justo surge esta bandera para que todas las personas pues reconozcan esta diversidad, que conozcan también que representa una diversidad de identidades y orientaciones sexuales, y esto es el símbolo como tal de este movimiento, y que también en los últimos años ha ido cambiando. Justo cada color representa como algo de la comunidad LGBT, pero en los últimos años se han hecho ciertas modificaciones a la bandera para integrar las luchas de las personas trans y las luchas de las personas racializadas, porque también es importante reconocer que a veces dentro del movimiento LGBT ciertas poblaciones son más visibles que otras. Por ejemplo, los hombres gays son muy visibles dentro del movimiento LGBT, pero en este momento las personas que mayor violencia viven son las personas trans, y es importante también reconocer, visibilizarles, perdón, al igual que las personas racializadas que son parte del movimiento LGBT. Y es esto como las discriminaciones dentro de la misma discriminación, ¿no? Y todos estos fenómenos que se van dando y vuelven también a ciertos grupos o sectores un poco más vulnerables que ya el mismo grupo en su total que ya es vulnerable. Y también resaltar, como mencionabas, el tema de que pues implica toda esta discriminación, también afectaciones a la salud mental, que esto ya también es un tema de salud pública, y estamos hablando también de un importante tema a atender por parte de las instituciones del Estado, o sea, que no es nada más como una cuestión de ideología, ¿no? Como a veces se quiere reducir, o de gustos de minorías. Oye, corrígeme, porque
el término, digamos, correcto es LGBTIQ+, ¿es cierto? Así es. Así es, ok. Este fenómeno se da en varios grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué se está transitando del término comunidad a poblaciones LGBTIQ+? Súper, Visani. Y justo un poquito para complementar por qué LGBTQ más y que Ujú. yo esperaría que sigan agregándose más y más letras es en relación a que toca un poco la visibilización y sobre todo antes, por ejemplo, antes en el tema del acrónimo LGBTIQ más era LGBT. Entonces, a Ajá. partir de las luchas de diversos grupos, pues ahora es LGBT, luego fue LGBTQ más, luego LGBTIQ más y ahorita pues inclusive he visto en algunas organizaciones que le han agregado LGBTQ a P más, que es para representar a las personas pansexuales. Entonces, eso es algo muy bonito porque reconoce la diversidad que somos, porque realmente todas las personas somos diferentes y parte del cambio del término de comunidad LGBT a poblaciones LGBT es para reflejar una comprensión más amplia de esta diversidad dentro de estas poblaciones. Reconoce que las experiencias, necesidades y desafíos pueden variar significativamente. Por ejemplo, yo como una persona también parte de las personas LGBT, pues que soy originario de Chetumal, Quintana Roo y que actualmente habito en la Ciudad de México, pues mi experiencia y todo lo que yo viví, lo que he vivido, tanto como de mi identidad y mi expresión de género, no es lo mismo que una persona que vive con discapacidad, no es lo mismo que una persona racializada, no es lo mismo que una mujer o una persona trans. Y eso es parte de reconocer estas diferencias y estas necesidades que tiene cada grupo y sobre todo promover una perspectiva más inclusiva y sensible a la diversidad de identidades y experiencias. Sí, y porque fíjate que es como lo concebimos desde el lenguaje, ¿no? O sea, generalmente cuando hablamos de comunidades es como asociar un grupo de personas que están alojadas en cierto territorio y como dentro de un mismo marco, digamos, ¿no? Social y demás. Pero claro que es completamente que dentro de las diversidades, dentro de la diversidad hay diversidades y entender pues precisamente que son personas que están en todo el territorio con esas diversidades y compartiendo el contexto cultural, social del país o del mundo entero, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con toda esta evolución también que ha habido en el reconocimiento y en el empuje de esta lucha, ¿no? De visibilizar precisamente. Y claro que entiendo porque sí, yo también veía así como que primero era LGBT y luego decía, pero que no era LGBTQ, pero ahora entiendo que también es esta parte de la visibilización de las distintas, de la diversidad que hay en estas poblaciones. Pero creo que es complicado a veces que si no estamos como mucho en el tema y de repente nada más como que lo escuchamos en algún momento o en alguna cuestión por eventualidad, por casualidad, llegan como estas confusiones, ¿no? De cómo se nombra realmente o por qué si son comunidades o si son poblaciones. Pero a final de cuentas, la importancia de precisamente hablar de esto en diversos espacios, creo que abona mucho al tema de hacer social lo que de entrada, o sea, ya tiene un lugar y un espacio en la población. ¿A qué me refiero? A que, bueno, en este espacio somos una institución pública que tenemos que ver con temas de democracia, de cultura, de educación cívica, de cultura política, y estamos hablando de estos temas. En esto quiero ligarte esta siguiente pregunta, o tu reflexión, más que nada, de la importancia de que precisamente en las diversas instituciones estemos hablando de estos temas y de cómo podemos fomentar la inclusión a la diversidad. Claro, claro, Visani. Y justo en esto que tú compartías como parte de esta diversidad de lo que son las personas LGBT, es reconocer que nadie nos representa como movimiento, ¿no? O sea, yo quizás en este momento estoy hablando como desde mi experiencia y desde mi sentir, pero así habrá otras personas LGBT que hablarán también desde sus experiencias y sentires. Y eso es muy bonito reconocer de que es un movimiento y que son muchas personas y muchos sentires y como movimiento es como el mar, ¿no? O sea, van a haber posturas contrarias, posturas a favor, van a haber personas que tengan posturas un poco más progresivas, algunas no tanto, con posturas con otros enfoques, pero lo central aquí es la dignidad de todos y todas y todes, ¿no? Y que no nos maten y que sobre todo podamos ejercer y disfrutar todos nuestros derechos sin vivir discriminación y que siempre nos traten de violentar por amar a alguien o por sentir o por ser diferente, ¿no? Porque al fin y al cabo somos diferentes. Y ahí surge mucho esto que tú compartes
con esto que yo estoy muy feliz de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato justo el año pasado compartimos un taller sobre diversidad al Instituto Electoral y también hemos pues he estado como viendo que varias empresas, instituciones cada vez más van generando políticas en temas de diversidad sexual. Esto es indispensable para fomentar la inclusión. O sea, eso es indispensable para que las instituciones digan, reconocemos que no hay un contexto habilitante, o sea, no, a nivel estructural todavía nos faltan muchas cosas para que las personas LGBT puedan sentirse libres y seguras. Eso lo vemos, por ejemplo, en México, que es uno de los países con mayores crímenes de odio a nivel Latinoamérica, donde en varios estados del país hay una altos asesinatos a personas trans y donde yo estoy muy seguro que para las personas que nos están escuchando o para ti, Visani, en algún momento hemos escuchado a algún amigo, amiga o amigue que es parte de la población LGBT que ha vivido discriminación, ¿no? O sea, creo que todos y todas y todes en algún momento, quienes somos parte de la comunidad LGBT, hemos vivido ciertas discriminaciones que nadie lo debería de vivir. O sea, eso es algo que a mí me vuela mucho la cabeza cuando hablo con gente heterosexual, que les cuento mis experiencias de discriminación desde niño hasta ahora y digo, ah, caray, ellos nunca lo han vivido, ellas no lo han vivido. Entonces, eso nadie lo debería vivir, tiene implicaciones muy fuertes en tu vida. Imagínense un niño que ni siquiera sabe qué onda, porque pues todavía es un niño. O sea, de hecho, el tema de la orientación, o más bien, sí hay también a infancias trans, o sea, y eso también es de reconocer, pero un poco, por ejemplo, en el tema de la sexualización que hay en la sociedad, pues a veces se sexualiza a los niños y niñas, ¿no? Y se dicen, ay, es que por ver por expresarte de tal manera o por cómo te vistes o con quién interactúas, es que quiere decir que ya quieres tener relaciones con tal persona, ¿no? Y a veces uno como niño o niña, pues ni en cuenta con ello, ¿no? Imagínense el impacto que tiene el hecho de que también en tu infancia te hayan dicho miles de cosas, ¿no? Y parte de ahí es de que las instituciones reconozcan este contexto no tan habilitante para las personas LGBT y algunas sugerencias es implementar políticas y protocolos de no discriminación y de inclusión que abarquen temas de diversidad sexual y de género. Aquí es algo muy fundamental, proporcionar capacitación y sensibilización a todo el personal de la institución sobre temas LGBTIQ+, fomentar la representación y la participación de personas LGBTIQ+, en roles de liderazgo y toma de decisiones dentro de la institución. Eso es fundamental. Ver a personas LGBT que son parte de posiciones y roles, pues que tiene que ver con direcciones, inclusive representar a la institución, etcétera. También crear espacios seguros y que sean sobre todo acogedores para personas LGBT en las instalaciones. ¿Dónde acudir? ¿Dónde voy para que yo pueda como pues generar una red de apoyo en mi propia institución para que yo me sienta apoyado por otras personas LGBTQ+, y también establecer alianzas y colaboraciones con organizaciones y grupos LGBTQ+, para promover la inclusión y la igualdad. Eso es fundamental. Y sobre todo que las personas las personas que no son parte de la comunidad LGBTIQ+, pues puedan también nombrarse como aliados y aliadas, ¿no? Eso es fundamental. Definitivamente las redes, ¿no? Es lo que siempre va empujando y esta parte que mencionas bien importante de la participación sustantiva, ¿no? Que no nada más estén, o sea, no da nada más abrir los espacios y que estén, sino que puedan ser parte de la toma de decisiones y que puedan realmente generar cambios a partir de estos espacios, ¿no? Para que realmente pueda como tener una funcionalidad. Edin, te platico, precisamente para la realización de este episodio, invitamos a la comunidad del IEG a que pudiera compartir algunas preguntas que quisieran hacer precisamente en este tema. Se hizo una selección pues, de las preguntas que se recibieron, hubo una importante participación de la comunidad de este instituto. Entonces, te voy a plantear la pregunta que salió seleccionada para que nos pudieras compartir tus reflexiones al respecto. La pregunta es, ¿cómo podría la sociedad modificar sus comportamientos, ideas, juicios y tratos hacia la comunidad LGBTIQ+, con tendencias homofóbicas y encaminarse hacia el respeto, la empatía y valorización de dicha población si los preceptos religiosos enmarcan en gran parte su manera de pensar y actuar? Es una pregunta muy, muy completa y que abarca como muchos aspectos.
Claro, ¿no? Bastante completa y un poco también como compleja, ¿no? Pero creo que un poco como para que las personas, aquí algo central es reconocer, primero es partir de reconocer que todavía nos falta muchísimo por lograr. Nos falta muchísimo para avanzar en estos temas y es reconocer y situarnos en qué momento histórico, en qué momento de nuestras vidas nos encontramos y qué luchas si queremos abanderar y qué luchas no queremos abanderar. Algo muy importante para las personas LGBT que me escuchan es de que es muy bueno que decidan hacer acciones a favor de nosotros, nosotras y nosotres, pero que también reconozcan en qué contexto están ellos y ellas como tal, pues trabajando, habitando, siendo ellos y ellas mismas sin ponerse en riesgo. La lucha de derechos humanos es una carrera de relevos, pero nunca de quién llega primero a la meta y si llegas, pues inclusive en esa carrera, pues la idea no es sacrificar o poner tu vida en riesgo, ¿no? Entonces eso es muy indispensable porque a veces podemos estar así con esta llamita que yo la tengo y me encanta y que lo reconozco de muchas personas LGBT, pero a veces puede ser que en algunos contextos que son muy violentos o que pueden ser peligrosos para nosotros y nosotras, nos pongamos en riesgo y eso puede ser que inclusive nos cueste nuestras vidas. Entonces ahí nada más sería cuestión de ponerlo siempre claro, de no ponernos en riesgos al momento de pues confrontar a alguien sobre temas de diversidad. Y si lo decidimos, es válido también decidir, ok, yo quiero hacerlo, quiero salir de este riesgo. Ahí lo importante es de que las personas nos podamos educar y estar informados e informadas sobre las diversas identidades y orientaciones sexuales que hay, ¿no? Ahí un poco como les puedo pasar como cierta información de algunas organizaciones que tienen información sobre el tema, como It's Get Better México, también está Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana C, también está el Fondo de Emergencia para la Diversidad Sexual, YAG México, que son algunas de las organizaciones que trabajan estos temas y donde ustedes pueden encontrar información y redes de apoyo para colaborar con otras personas LGBT y hacer acciones a favor de su comunidad. También es importante tener mucha escucha activa y sobre todo estar muy abiertas al diálogo, sobre todo cuando confrontamos a personas que no necesariamente comparten nuestros puntos de vista y sobre todo para las personas que no comparten nuestro punto de vista, ahí es un poquito más difícil porque eso surge mucho de la persona, ¿no? De decir, quiero cambiar o no quiero cambiar, pero sobre todo que pueda tener una cosa, pedirle a la persona que tenga una capacidad, pues de poder tener empatía hacia lo que están viviendo, pues las personas LGBTIQ+, ¿no? Y sobre todo, algo también, esto va muy enfocado para las personas que quieren hacer cambios, pues desafiar y confrontar los prejuicios, estereotipos negativos que puedan surgir en estas conversaciones. O sea, creo que las personas LGBT somos muy valientes cuando decimos esto no, esto es así y esto tiene que mirarse de esta forma porque está siendo violento o violenta, ¿no? Pero ojo, eso sí, yo no quiero romantizar el tema de la confrontación, siempre y cuando no nos pongamos en riesgo y si lo deciden hacer, está bien, pero primero tengan redes de apoyo entre ustedes. Hay que tener redes de apoyo y como ya les mencioné, hay organizaciones y colectivas que están luchando todo el tiempo para que los derechos de las personas LGBTQ+ sean una realidad en el país y eso es algo también importante, que nuestro país, en nuestra maravillosa constitución, pues ya hubo una reforma de derechos humanos donde los derechos humanos son para todas las personas en este país, donde se prohíbe la discriminación en México y por lo tanto las instituciones gubernamentales, las empresas, la sociedad en general, tiene que abstenerse a discriminar a las personas por cualquier cosa que nos haga diferente y a proferir actos de violencia. O sea, eso es importante. Y si algún momento, porque pues esto puede estar en papel, pero ya como en lo físico puede suceder, ustedes pueden acudir a diversas instancias y dependencias. Si hay alguna cuestión de discriminación y violencia, pueden acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por ejemplo, en la Comisión del Estado de Guanajuato, o en su caso, si es una autoridad federal quien violenta sus derechos, pueden acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en México. También están las fiscalías o procuradurías de justicia estatales y municipales, a las propias organizaciones de derechos humanos y grupos LGBTQ+ locales o nacionales. Y también hay algunas líneas telefónicas de ayuda y denuncia especializadas en temas de discriminación y violencia hacia personas LGBTQ+. Edith, pues muchas gracias por toda esta información que nos has compartido. Creo que es de utilidad para muchas personas y también como que queda la reflexión, ¿no? Hubo, de lo mucho que comentaste, me quedan varias ideas, pero hay dos expresiones que las resalto,
que es cuando mencionaste que es el derecho a tener una vida plena como todas las personas, y pues efectivamente creo que ahí no tendría por qué haber un punto de discusión. Y cuando dices que no nos maten, y es eso, ¿no? O sea, es generar espacios seguros para todas las personas, pues porque simplemente no veo el espacio donde no tenga ¿por qué no ser de esa manera? Y reitero lo que, con la frase con la que les compartí al inicio de Simone Weil, de esa parte que dice, el respeto no tiene grados, ¿no? Entonces, pues definitivamente sobre estos temas hay mucho que decir. Creo que no vamos hacia tratar de que todas las personas comulguemos con este movimiento, con esta cuestión de, pues sí, de generar, que te mencionaba en un principio que tal pareciera que es como si se concibiera como una ideología, pero más bien el tema es precisamente el reconocer el derecho a la vida digna, a la vida plena de todas las personas por el simple hecho de ser personas. Y pues, Edwin, queremos agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros en Voces de la Democracia, por tu tiempo, por tu disposición de participar, por toda la información tan relevante que nos has compartido. Y esperamos poder contar con tu presencia nuevamente para seguir aprendiendo sobre estos temas, porque definitivamente es un aprendizaje, y compartir contigo nuevas experiencias, porque definitivamente es un transitar diario y las experiencias se siguen acumulando en estos temas, ¿no? Muchas gracias, Edwin. Oh, muchísimas gracias, Visani, pues toda la audiencia que nos escucha a través de este podcast, igual al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y a todo su equipo. Y pues nada más quisiera cerrar en decir que necesitamos luchar todos los días y también desde las instituciones gubernamentales para que esto sea una realidad, y que pues somos personas y tenemos el derecho humano a tener todos los derechos que están en nuestra Constitución, en todas las leyes, y pues amar es un derecho humano. Así que espero que todas las personas seamos libres. Y justo hay una frase de Rosa Luxemburgo que me gusta mucho, donde menciona que humanamente diferentes, pero socialmente iguales, ¿no? Así es, Edwin, coincido completamente. Un gusto, un placer coincidir contigo en este espacio. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Les invitamos a que estén pendientes del próximo episodio, donde tendremos nuevos invitados y dinámicas para las temáticas que tenemos preparadas. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a que nos escuchen también en este podcast en YouTube y en Spotify. Y les esperamos hasta la próxima. Muchas gracias. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.